Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información. Como sabes, esta semana han presentado algunas compañías. En este caso vamos a ver la compañía de Nike, qué es lo que ha presentado y por qué ha subido en bolsa tanto. Al mismo tiempo también vamos a ver la situación que hay en el conflicto entre Irán e Israel y cómo se está intentando llegar a acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Por supuesto, cómo está afectando eso a las bolsas y también cuáles son las expectativas de tipo de interés, entre otras cosas. Por supuesto, al final del vídeo también te voy a hablar de una compañía que me parece interesante, no para invertir ahora ni mucho menos, sino para que la tengas en el radar, ya que es una inversión que a largo plazo te puede dar una muy buena rentabilidad. Lo primero de lo que te quiero hablar es de los resultados de Nike, que Nike, como sabes, es una compañía del sector de consumo discrecional, consumo deportivo discrecional, que por supuesto no ha estado haciendo las cosas bien en los últimos años. De hecho, puedes ver que aquí, tras la presentación de resultados, la compañía ha subido a lo largo de la semana un 20%, y lo cierto es que los resultados, a pesar de haber sido muy negativos, lo cierto es que han sido más positivos de lo que esperaba el mercado. Y como siempre sabes, y ya te he explicado en el canal, muchas veces el mercado juega por expectativas de lo que espera el consenso. Si el consenso espera una cosa y al final no es tan malo o es mejor de lo esperado, pues al final incluso eso puede ser motivo para que la compañía suba a pesar de haber presentado unos malos resultados, y eso es lo que te voy a enseñar a continuación. Aquí, si vamos a la imagen de Consensus Gurus, podemos ver de forma resumida lo que ha presentado la compañía, que recuerda que esta compañía tiene los datos cambiados. Puedes ver que ha presentado el Q4 de 2025 y lo cierto es que aquí, en términos generales, ves que en prácticamente todo, menos en el apartado de China, baten al consenso, cosa que a priori es verdad que esto parece muy positivo. Y sí, es más positivo de lo que esperaba el mercado, pero aquí realmente es donde está la realidad de la situación de la compañía, es decir, comparado con el año pasado, ¿qué es lo que ha presentado la compañía? Lo cierto es que en ingresos ha caído un 12%. Luego, en Norteamérica, fíjate que un 10,9% ha caído. En EMEA, es decir, Europa, Medio Oeste, África, ha caído un 8,9%. Luego, en China, incluso ha caído más de lo que esperaba el consenso, un 20,8%. Y luego en Asia, Pacífico y Latinoamérica, un 7,6% también de caída. Luego, fíjate que aquí, en el apartado dentro de la marca de Nike, la parte deportiva de, por ejemplo, calzado deportivo, un 12,8% cae, y vestimenta también un 9,7%. Luego fíjate que en las tiendas al por mayor pues cae un 9,5%, y en consumo directo, en las cadenas de consumo directo, un 13,2%. Es decir, todo prácticamente caídas, e incluso caídas de media de doble dígito. Y luego fíjate que en cuanto a beneficio bruto cae un 20,7%, con unos márgenes que se reducen en 442 puntos básicos, y al mismo tiempo también los EPS caen, como puedes ver, un 86,1%, con unos inventarios que se reducen un 0,4%. Que en este caso los inventarios es verdad que tiene una relación inversa, es decir, que aumenten sería lo malo porque significa que están acumulando. En este caso se ha reducido un poco, cosa que podría ser positivo, pero sin embargo aquí, como podemos ver en términos generales, los resultados de la compañía han sido bastante malos. Sí es verdad que las expectativas eran que la compañía iba a presentar datos mucho peores, pero eso no ha sido suficiente para que el mercado al final decida subir la compañía ese 14-16% justo tras la presentación de resultados, como puedes ver aquí. Lo cierto es que esto, sumado con lo que ha dicho el equipo directivo, que como sabes han hecho cambios en la compañía, echaron al nuevo CEO, han puesto a uno nuevo y por supuesto antes que se estaban tomando malas direcciones o direcciones erróneas sobre la compañía, es decir, por ejemplo, decidir que otras tiendas no vendieran su marca, querían tener exclusividad y tampoco intentar potenciar la parte online. Todo esto parece, según dice el equipo directivo, que van a cambiarlo, y según ellos estamos en lo peor. Lo que quiere decir que si nos creemos lo que están comentando, probablemente de aquí a medio y largo plazo la compañía vuelva a presentar mayores crecimientos, y por tanto quizás en bolsa puede que vuelva a subir todo lo que ha tenido de bajada. Fíjate que esta compañía a lo largo de todo este año lleva una caída del 2,1%, porque en esta subida prácticamente ha recuperado toda la caída, pero por ejemplo desde máximos hasta mínimos puedes ver que la caída ha sido del 31%, incluso si abrimos un poco más
puedes ver que desde máximos en un plazo de 5 años la caída básicamente total o absoluta ha sido del 69%. Por tanto, es verdad que esta compañía lleva ya varios años, desde 2022, presentando malos resultados o trimestres flojos y por supuesto todo esto ha dado motivos al mercado para ir tumbando poco a poco la compañía hasta incluso haber estado cotizando por debajo de las 20 veces, 17 veces recientemente. Aquí, como puedes ver, por ejemplo, sale 23 veces per, recuerda que esto es trailing, teniendo en cuenta los beneficios pasados. Si a partir de ahora la compañía va a presentar resultados menos malos o mejor que los anteriores, pues esto quiere decir que el múltiplo, como ya te lo he explicado en vídeos anteriores, el múltiplo forward pasará a estar más barato y por tanto a partir de ahí sí podría ser una oportunidad interesante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si vamos a ticker y miramos en detalle qué es lo que pasa con esta compañía, por eso te quiero poner como ejemplo esta empresa, qué es lo que pasa. Precisamente aquí puedes ver que la compañía ahora mismo, fíjate que por PER estaría cotizando a 47 veces PER forward, porque como te digo, los resultados siguen siendo peores que los de años pasados, pero como te decía, si vamos aquí a la parte de valoración y tenemos en cuenta, por ejemplo, el forward frente al trailing, que en este caso tiene que estar por aquí, como puedes ver, aquí puedes ver claramente cómo si reduzco esto un poquito, lo hago así un poco más, ves que aquí ha habido una subida en ambos múltiplos, pero si te puedes fijar aquí el LTM está por debajo, es decir, que la compañía con los beneficios que presentaba antes era más rentable de los beneficios que está presentando ahora. Ojo, cuidado porque aquí una vez la compañía pase a ser rentable, es decir, pase a presentar beneficios crecientes, es decir, que su capacidad productiva vuelva a la senda de crecimiento, lo normal es que veamos como la línea azul de arriba baje y digamos que se cruce con la línea negra de abajo, es decir, que el forward o el NTM esté por debajo del LTM. Esto, como te decía, era un truco rápido para ver realmente a partir de qué momento puede ser interesante plantearse invertir en esta empresa, porque lo cierto es que aunque ahora incluso o hasta hace unos días era más barato por precio comprar esta compañía, lo cierto es que es verdad que hay un mayor riesgo porque la empresa no es rentable, la empresa no tiene una buena capacidad productiva, de hecho ha empeorado su capacidad productiva. Entonces tú estarías invirtiendo en base a eso y lo que tiene que hacer la compañía, recuerda, no debemos especular, debemos entender cuál es la capacidad productiva y en base a eso intentar estimar que eso es capaz de mantenerlo o de mejorarlo poco a poco a lo largo del tiempo. Diferente es que una empresa presente un desastre de resultados y nosotros creer que mágicamente a 2 o 3 años pueda arreglarlo. No, tenemos que ver que efectivamente lo arregla y a partir de ahí plantearnos si invertir o no. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero plantear? Pues que para mí, personalmente, este tipo de inversión carece de sentido y te voy a explicar por qué. Es verdad que Nike ha sido una marca muy reconocida, una empresa muy madura, muy estable, pero sinceramente piensa que esta compañía tienes que ver que el crecimiento que te puede aportar, tal y como dicen aquí los analistas, realmente y siendo muy realista, es de en torno al 4, 5, 6% en el mejor de los casos. Lo cierto es que esta empresa ya es muy madura, muy grande, entonces por la parte de crecimiento, no en ingresos, sino también por supuesto en la parte de EPS, que fíjate que aquí por ejemplo los analistas estiman crecimientos muy bestias, primero por supuesto años negativos, pero luego para 2027, es decir, tenemos que esperar hasta 2027, 45%, 18%, 36% y 12%, esto por supuesto gracias al apalancamiento operativo. Si la empresa reduce costes, aumenta ingresos, pues por supuesto se le expande los márgenes y esto hace que los beneficios sean mucho más crecientes de lo que crecen los ingresos. Pero lo cierto es que para esta compañía lo que podemos esperar es que crezca a un único dígito simple. Realmente donde estaría aquí el punto interesante es por revalorización o re-rate de múltiplo una vez la compañía presente unos mayores beneficios. Pero fíjate que mirando objetivamente los datos, aquí más o menos para 2029 los propios analistas estiman que presentará 4,09 de EPS ajustados cuando en 2024 presentó 3,95.
Recuerda, por supuesto, que aquí está cambiado, 2024 sería para nosotros 2023 porque nos han presentado ahora el 2025, que es el Q4 de 2024, eso está un poco cambiado, pero fíjate realmente que aquí podemos ver como 3,95 prácticamente son los 4,09, lo que quiere decir que la compañía no recuperaría los EPS que ya había presentado, no recuperaría su capacidad productiva hasta pasado 2029. Por tanto, aquí en cuanto a crecimiento de la empresa, como mucho lo que podemos esperar es que llegue a donde estaba en ese entonces y por tanto solo podemos esperar un re-rate de múltiplo, lo que haga que a medida que vaya presentando mayores beneficios, pues lógicamente el mercado esté dispuesta a subirla en bolsa para ajustar ese múltiplo. Pero aquí es donde te planteo yo mi punto de vista, y es que a partir de ahí, una vez la compañía pase a presentar los mismos beneficios que ya presentó en su día, más o menos, pues a partir de ahí el crecimiento que podemos esperar es de un dígito simple, o en el mejor de los casos, si analizamos el beneficio y siguen optimizando los márgenes, cercano a doble dígito. Por tanto, el crecimiento a largo plazo para esta empresa no es tan atractivo, sí quizás a medio plazo si consiguen recuperarse, pero como sabes, estamos en un entorno de incertidumbre con una inflación que quizás pueda remitir, que todavía en algunos países, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, siguen con los tipos de interés altos, que siga habiendo incertidumbre por parte del consumo, y que por supuesto todo esto puede hacer que se pueda incluso retrasar varios años el crecimiento de esta compañía. Aparte de que tenemos que verificar que el nuevo equipo directivo vuelve a colocar la compañía en la dirección correcta y no como hizo el equipo directivo, o más concretamente el CEO anterior. Entonces, yo en este tipo de empresa, aunque es verdad que mirando objetivamente el gráfico, todo lo que ha bajado la compañía, y es verdad que hasta hace poco pues estaba cotizando, como puedes ver, por debajo de los $60, $54, a un múltiplo prácticamente de 16, 17 veces si teníamos en cuenta beneficios, pero ya no de los próximos años que van a ser negativos, sino a 2 años vista, es decir, una vez vuelva a la senda de crecimiento, pues ahí quizás decías, bueno, pues puede ser interesante porque parece estar barata, pero la pregunta es, ¿cuánto coste de oportunidad? Y aquí sí es el coste de oportunidad, ¿cuántos años tienes que esperar a que el mercado te dé la razón porque la capacidad productiva de la empresa justifique que el mercado esté dispuesto a pagar un mayor múltiplo por el precio, es decir, que gracias a los beneficios vaya subiendo el precio progresivamente, y en base a eso te deberías de plantear si no tienes otras oportunidades más interesantes, porque una vez recupere todo lo que ya ha presentado en el pasado, el crecimiento futuro para esta empresa no sería tan alto. Por eso yo personalmente no invertiría en este tipo de empresa, si más en otra empresa tipo Adidas o Puma, que todavía podrían crecer algo más que Nike en este caso, y es verdad que, como ya te he comentado en el canal, empresas como Puma, que también están pasando por este entorno de incertidumbre, quizás la diferencia es que no solo quedan expectativas de recuperación, sino también crecimiento a medio y largo plazo. El siguiente punto del que te quiero hablar en este vídeo es del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Como sabes, en estas semanas anteriores hemos tenido el conflicto entre Irán e Israel, y es verdad que ha habido, digamos, mucha incertidumbre entre estos países, ya que se estaban atacando, y de hecho incluso Irán se estaba enfrentando también con Estados Unidos. Parecía que iba a haber mucho miedo, mucha volatilidad, pero lo cierto es que el mercado no ha descontado nada de eso, porque no ha visto que haya sido un problema real. Se creía que iba a crecer mucho el petróleo, de hecho incluso el petróleo, los futuros, los primeros días se disparó un 13-15%, pero aparte de esto, ahora estamos viendo cómo pueden haber acuerdos entre Estados Unidos e Irán, incluso después de los últimos ataques, donde a lo mejor puede que se llegue a acuerdos de paz y esto haga estabilizar las bolsas. Por supuesto, fíjate que realmente este conflicto en sí, todo lo que hemos tenido en estas últimas semanas, semana y media, 2 semanas, pues fíjate que en términos generales no ha afectado al mercado. De hecho, aquí puedes ver como el SP500 en todo el año pues prácticamente ha bajado y se ha vuelto a recuperar, y de hecho incluso ahora mismo puedes ver que desde picos pues está prácticamente en máximos, como puedes ver ahora mismo, lo que quiere decir que este año, que la bolsa en términos generales ha llegado a caer de media prácticamente como un 19-20%, como puedes ver aquí, fíjate, un 15% sale aquí
pero realmente desde máximos ha llegado a caer algo más, como puedes ver, un 18, casi 19%, y fíjate que prácticamente ahora que la bolsa, el S&P 500, está en máximos otra vez, pues esto quiere decir que la incertidumbre parece ser que se está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las compañías vuelven a estar caras, que los múltiplos están altos. Pues lógicamente no, hay muchas compañías que están cotizando aún con cierto descuento, hay muchas oportunidades y además sigue habiendo incertidumbre a pesar de que el mercado se haya recuperado. Y otra noticia de la que te quiero hablar es, por supuesto, algo que ha pasado hace 10 días, pero que en estas últimas semanas se ha ido actualizando, y es que la Fed, por supuesto, aquí lo que decía es que esperaba, o más o menos se proyecta, que la Fed pueda bajar los tipos de interés en este año, pueda ser incluso hasta 2 recortes como máximo, pero lo interesante no sería eso, sino para 2026, que ya la mayoría de analistas estiman que los recortes serán mucho más agresivos. Por supuesto, verificando que la inflación no vuelva a repuntar con fuerza, que parece que de momento la economía de Estados Unidos va bien. Es verdad que hay ciertas incertidumbres con ciertos puntos dentro de la industria de Estados Unidos, pero en términos generales va bien, con unos niveles de paro aceptables, y al mismo tiempo también la economía sigue generando riqueza. Por tanto, en este caso es verdad que Jerome Powell lo que está haciendo es decidir mantener los tipos de interés precisamente para que no se dispare la inflación, o hasta que vea un cierto enfriamiento o algunos datos que le haga ver que realmente puede empezar a bajar los tipos de interés. Lo cierto es que aquí, en cuanto a expectativas, que es con lo que nos tenemos que quedar, y recuerda que también el juego del mercado es en base a las expectativas futuras, es decir, muchas veces el mercado se centra más en qué es lo que va a pasar de cara a futuro, en lugar de saber las empresas que tiene en cartera y si son o no valiosas y si son o no productivas. Pues aquí está la diferencia, y mirando o analizando ese juego de mercado de qué es lo que va a pasar con los tipos de interés, fíjate que para 2025 más o menos la mayoría de analistas aquí pronostican que los tipos de interés podrían acabar por debajo del 4%, pero lo interesante es que para 2026 se espera que en el peor de las estimaciones esté por debajo del 4%, y la mejor que incluso vayan hasta mucho más abajo, por debajo del 3%, o incluso en el rango del 3%. Recuerda que en bolsa, cuando vemos la relación que hay entre tipos de interés y la bolsa, normalmente cuando se suben los tipos de interés, la bolsa cae y viceversa. Normalmente se dice que cuando se sube o se baja un punto porcentual de tipo de interés, normalmente la bolsa suele cambiar, suele, digamos, progresar hacia el alza o hacia la baja un 15%. Por tanto, esto lo que nos estaría diciendo de forma anticipada es que el mercado, si está proyectando que se van a bajar los tipos de interés aproximadamente en un punto y medio de tipo de interés, esto quiere decir que seguramente podríamos ver que las bolsas, el S&P 500, el mercado en general, podría llegar a subir más de un 15-20% en el próximo año, una vez, por supuesto, se cumplan estas expectativas. Y a medida que vayan pasando los años, si efectivamente Jerome Powell, la Fed, va bajando los tipos de interés, pues lógicamente eso será un aliciente mayor a que el mercado siga subiendo a medio y largo plazo. Por tanto, como ves, las expectativas del mercado, por una parte, a corto plazo sí hay cierta incertidumbre por todo lo que está pasando, por ejemplo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que por supuesto no se ha terminado de solventar del todo, y de hecho si se llega a un acuerdo y se cierra, pues eso sería un catalizador positivo. Al mismo tiempo también, si se termina firmando el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, e Irán e Israel, pues eso también sería otro catalizador positivo. También, por supuesto, que se bajen los tipos de interés y que la inflación se contenga. Todo eso serían catalizadores positivos que harían que claramente el mercado estuviera dispuesto a pagar mayores múltiplos por la mayoría de compañías. Y por supuesto, si nos fijamos ahora, por ejemplo, en empresas como Nike, es decir, de consumo discrecional, cuando hay incertidumbre suelen ser las que más sufren. Incluso dentro del sector discrecional podríamos considerar también el sector lujo. En este caso no te traigo
traigo ninguna compañía en concreto del sector lujo, pero sí es verdad que las últimas semanas y meses este sector ha estado muy castigado y lo cierto es que hay muchas oportunidades de inversión dentro de este sector, porque por supuesto este sector es resiliente. Recuerda por ejemplo la diferencia entre lujo extremo, como puede ser por ejemplo Hermès o Ferrari, o lujo aspiracional, que puede ser por ejemplo Louis Vuitton y el resto de marcas, Moncler por ejemplo, entre otras, y fíjate que realmente la mayoría de estas compañías están cotizando con mucho más descuento, salvo Ferrari y Hermès, que siempre cotizan a múltiplos exigentes porque precisamente han demostrado que tienen una resiliencia impresionante. Por eso es como un seguro de vida invertir en este tipo de empresas. Y hablando de esto, precisamente te traigo una compañía que desde hace unas semanas atrás, que justo también me la había comentado uno de vosotros en los comentarios, es la empresa de Fico, que Fico por supuesto es una empresa que yo ya la tenía en seguimiento, pero no la tenía en el radar. Por supuesto, antes de hablarte de esta compañía, tienes que entender que esta compañía, que es prácticamente un monopolio y que tiene enormes ventajas competitivas, lo cierto, o por lo que más se conoce a esta compañía, es por la puntuación de rating crediticio. Es decir, esta compañía con la puntuación Fico, sobre todo que tiene más sentido en Estados Unidos, a todas aquellas personas, empresas, también bancos, aseguradoras, gobiernos, etcétera, le da una puntuación Fico, que obviamente eso quiere decir que con esa puntuación, pues lógicamente estarán más abiertos a prestarte capital o no, entre otras cosas. Además de que tiene también otras modalidades o otros segmentos, que por supuesto lo veremos ahora un poquito más en detalle, pero yo de lo que te quiero hablar de esta compañía no es ni mucho menos que ahora sea una oportunidad ni que te tengas que lanzar a invertir. Simplemente te estoy diciendo que esta empresa, para mí, desde hace unas semanas atrás, la tengo en el radar. ¿Qué quiere decir? Que ya he empezado a analizar esta compañía, me ha resultado bastante interesante. De hecho, es el tipo de modelo de negocio que me encantaría tener a medio y largo plazo, o más que a medio y largo plazo, de toda la vida, precisamente porque esta compañía, con estas enormes ventajas competitivas, difícilmente perderías dinero a medio y largo plazo. Fíjate que el histórico de esta empresa, puedes ver un gráfico perfecto donde prácticamente ha crecido brutalmente y la rentabilidad que ha ofrecido a los accionistas ha sido impresionante. ¿Cuál es el problema? Pues que esta compañía, como puedes ver, estaría cotizando a 78 veces per trailing, y si miramos el forward sería unas 50 veces. Es decir, un múltiplo bastante, pero bastante exigente. Lógicamente hay empresas como Hermès o Ferrari que el mercado está dispuesto a pagar por esas compañías. Esta empresa en concreto tiene una calidad impresionante y además enormes ventajas competitivas, pero quizás un múltiplo de 50 veces sería algo exigente, y hemos visto, como te voy a enseñar ahora, que realmente con esta empresa el mercado ha pagado múltiplos mucho más razonables, lo que quiere decir que ha dado más oportunidades para entrar en esta pedazo de empresa. Si vamos aquí y pongo en este caso Fico para que veas la compañía, que en este caso es Fair Isaac Corporation, como puedes ver, pues fíjate aquí lo curioso. En primer lugar, la compañía ya no está en máximos, sino que realmente ha estado cotizando a un precio mucho más alto, como puedes ver. Pero a pesar de eso, fíjate que los múltiplos Free Cash Flow y PER puedes ver que son de 56 y 53 veces, que es una auténtica salvajada. Es decir, es un múltiplo bastante exigente. Al mismo tiempo, me cambio un momento la cámara por si no lo puedes ver que capitaliza prácticamente a 44.000 millones y que tiene una deuda neta EBITDA de unas 2,84 veces, que es más o menos razonable para este tipo de empresa. Además, fíjate que aquí está la explicación de la compañía, una empresa de software que, como te digo, lo más reconocido, tiene dos segmentos principales, el segmento de Score y el de software, donde por supuesto proporciona software a clientes, a empresas, etcétera, y también la puntuación, como te digo, la puntuación Fico, tanto a empresas, a gobiernos, a bancos, a personas individuales, y todo esto por supuesto sirve para que otros bancos, aseguradoras, vean realmente el riesgo que tiene prestar capital a esa entidad, a ese banco, entre otras cosas, y esto facilita pues por supuesto que se mueva mucho más la economía. Y esta empresa en concreto, además tengo que decir que tiene enormes ventajas competitivas de pricing power, que tiene prácticamente una enorme cuota de mercado y enormes márgenes, como veremos ahora, y por supuesto esto es el tipo de modelo de negocio para invertir y no hacer nada a medio y largo plazo.
Por supuesto, para que veas un poquito más sobre la empresa y cosas interesantes que a mí me llaman bastante la atención, fíjate por ejemplo que aquí en cuanto al ROE es verdad que está distorsionado un menos 62% o un 62% negativo, pero lo interesante es el ROIC que tiene un 57% de capacidad de reinversión. Es decir, que esta compañía tiene un retorno sobre el capital invertido bastante elevado y además fíjate que si vamos aquí al apartado financiero, otro punto interesante es que esta compañía normalmente que crece a tasas de doble dígito y cada vez va a más porque optimiza mejor los márgenes ya que no tiene que invertir tanto, es decir, es una empresa asset light, lo que quiere decir que si vamos hasta abajo del todo, puedes ver por supuesto que los beneficios no han parado de crecer pasando de 133 millones a 512 millones como puedes ver, y lo interesante es que esta compañía no para de recomprar acciones. De hecho, de media aproximadamente podemos ver aquí que recompran entre el 2 y 3, aunque ha habido algún año que han recomprado el 10, algún año el 1, pero de media el 2 y 3%, lo que quiere decir que acelera el crecimiento de los EPS y por tanto aporta mucho más rápido valor para los accionistas. Además de esto, fíjate que si vamos aquí a la partida del cash flow para ver realmente las salidas y entradas de caja, lo interesante es que fíjate que podemos observar de forma rápida cómo el CAPEX o Capital Expenditure, como te decía, la inversión de la compañía, el dinero que destinan a reinversión, pues prácticamente en algunos años es incluso más bajo que la depreciación y amortización, lo que ya nos está indicando que es una empresa asset light. Y fíjate además que en cuanto a Stock-Based Compensation, sí es verdad que han ido incrementando, pero siempre siendo una parte proporcional del beneficio neto que ha generado la compañía. Lógicamente, a mayor beneficio neto que genera la compañía, lógicamente tiene sentido de que se paguen más Stock-Based Compensation, más incentivos. Pero aquí lo interesante, como siempre digo, es que esto hay que mirarlo de forma neta porque no es una salida de caja real. Y si aquí estamos viendo que cada vez emiten más acciones, como podemos ver, es decir, reparten más acciones, incentivos en forma de acciones, pero luego nos vamos abajo a la partida de recompras de acciones, donde vemos que son más agresivos, vemos que netamente a los accionistas, en vez de diluirnos, lo que hacen es recomprar y por tanto hace que se aumente el valor por cada acción en circulación, porque aquí, como puedes ver, destinan más capital a las recompras de lo que destinan a la emisión, en este caso, para pagar esos incentivos. Y por supuesto, como puedes ver, la compañía pues tiene, digamos, unos datos contables bastante saneados, un free cash flow que también es creciente y que es positivo, y por supuesto aquí lo interesante es que si vamos a estimaciones para ver lo que estiman los analistas, fíjate que el crecimiento, como te decía, de esta empresa estaba en el rango de doble dígito, pero después en los últimos años ya más o menos está creciendo a tasas mayores en cuanto a ingresos, por supuesto porque tiene ventajas competitivas para subir precios, para ajustar márgenes, etcétera, etcétera. Aquí puedes ver que los analistas estiman de media que el crecimiento para los próximos años será del 15%, como puedes ver. Y fíjate que si, por ejemplo, bajamos aquí hasta los EPS, como aparte recompran acciones, fíjate que el crecimiento esperado para esta empresa en EPS es superior ese crecimiento a 20%. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que realmente si calculamos o si tenemos en cuenta los EPS futuros, porque la compañía esta tiene la capacidad de tener este crecimiento, de generar este crecimiento, pues quiere decir que el múltiplo que quizás hoy estamos pagando caro, que sí está caro, pero más que caro me gusta llamarlo exigente, porque exigente es cuando lo merece, pero sí está más alto que otro tipo de sectores, pues en este caso si pagamos un múltiplo exigente, pero fíjate que la compañía podría llegar a generar 69 de EPS, cuando ahora mismo se espera que para 2025 genere incluso menos de la mitad, es decir, lo que quiere decir que en tan solo 4 años después, pues que prácticamente genere más del doble de EPS, crecimientos de más del 20%, pues esto quiere decir que el múltiplo que pagaríamos hoy, quizás dentro de 4 o 5 años ya estaría barato, ya estaría bastante barato, y a partir de ahí sería prácticamente imposible o muy difícil llegar a perder dinero. ¿Por qué? Porque a nosotros primero lo que nos interesa es invertir en una empresa, como ya te he explicado en el canal, invertir en una empresa que genera beneficios para justificar que el mercado pueda pagar un mayor múltiplo, y aunque no lo pague, a mí me da igual, que siga presentando beneficios, cada vez estará más justificado que es más barato el precio y por tanto
si incluso se mantuviera el precio, quiere decir que lo que yo estoy pagando hoy quizás es exigente para 2025, pero es regalado para 2029. Y eso es lo que tenemos que calcular y eso es lo que vamos a ver. Por tanto, fíjate que aquí si yo voy a ir a la calculadora y, por ejemplo, voy a tener en cuenta no estos 69 de EPS, sino quiero ser un poco más conservador, voy a poner 60. En este caso voy a poner 60 de EPS, como puedes ver, y esto lo voy a multiplicar por una compañía que tiene claras ventajas competitivas y que es la líder o una de las líderes dentro de su industria, lo que quiere decir que realmente para esta compañía merecería un múltiplo de 35 veces, incluso si queremos ser un poquito más optimistas, 40 veces lo veo razonable. Ya más de 40 veces es verdad que es bastante exigente, pero incluso vamos a ser conservadores y vamos a multiplicarlo por 35. Fíjate que en este caso sería 2100 cuando la compañía, como puedes ver si cambio un momento la cámara, estaría cotizando a $1.800, como puedes ver. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente aquí, como te digo, en este tipo de inversiones hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad es, de aquí a 2029 yo estoy pagando por adelantado el precio justificado que en base al múltiplo que creo que puede merecer de forma razonable, pues si me aguanto estos 5 años, quiere decir que ya estaría completamente justificado. Y a partir de ahí, a partir de 2029, ya esta compañía, por supuesto, todo el beneficio que vaya generando es beneficio que entra directamente a mi bolsillo porque ya estaría justificado que yo el precio que pagué en su momento, múltiplo que pagué en su momento, justifica que esos beneficios me los termine pagando el mercado porque la empresa pasaría a estar demasiado barata. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que verlo desde este punto también, desde varias perspectivas. Por eso siempre en este canal intento darte diferentes puntos de vista para que no solo te quedes con los números brutos, sino también pienses y reflexiones sobre qué tipo de empresa estás analizando y cuál es tu objetivo de la inversión, si es a 3 años, si es a 5, etcétera. Por supuesto, yo como te digo, aquí lo que se ve es que no hay una rentabilidad clara a 5 años, es decir, que prácticamente el precio objetivo es similar al precio que tenemos ahora de 1.800, lo que teóricamente no ganaríamos dinero, pero claramente si la compañía generara estos mismos 60, ojo, no 69, que es lo que ponen aquí los analistas, como te decía, sino 60, pero por las razones que sea, el mercado sigue pagando el mismo múltiplo actual de 50 veces, pues fíjate que ya estaríamos hablando de 3.000, es decir, tendríamos un upside mayor, pero todo esto, por supuesto, esperando que el mercado pague más. Repito, a mí me da absolutamente igual lo que pague el mercado porque, como ya te he explicado, dentro del mercado entran diferentes agentes económicos, es decir, entran institucionales, inversores privados con conocimiento, inversores privados sin conocimientos, bancas, aseguradoras, etcétera, etcétera, y al final digamos que los múltiplos es una media de todo lo que quiera pagar el mercado. Entonces, a mí lo que me interesa es que la empresa tenga la capacidad de crecer esos beneficios sí o sí. Y solamente con eso es la única manera en la que yo puedo tener garantías de que voy a ganar dinero en esta inversión. Por supuesto, como te digo, ahora mismo la tengo en el radar y te aviso porque no estoy diciendo ni mucho menos que sea una oportunidad de inversión, ni que esté a un múltiplo atractivo, ni que la haya comprado, ni que te esté recomendando comprarla. Simplemente te estoy exponiendo este tipo de negocio que te invito a que analices más en profundidad porque es bastante interesante. Y por supuesto, si tu horizonte temporal es a muy largo plazo y además, gracias a esto, gracias a este tipo de compañía, quieres aumentar tu patrimonio para más adelante alcanzar la libertad financiera, quizás puede ser una buena manera de invertir en esta compañía, pensar a largo plazo y que gracias a ese crecimiento, pues termines alcanzando tus objetivos. Ahora bien, si tú estás pensando, bueno, es que 50 veces me parece caro y, ojo, es verdad que es un múltiplo bastante exigente y a lo mejor dices, oye, es que puede que a lo mejor el mercado nunca me la ofrezca a un múltiplo atractivo. Pues lo cierto es que en este caso, déjame decirte que algo interesante es que si vamos aquí, por ejemplo, por PER, fíjate que el mercado realmente, aunque de último, sí es verdad que ha subido el múltiplo, fíjate que esta compañía de media ha estado por debajo de las 40 veces. Cada vez se ve claramente que la tendencia del mercado, al ir descubriendo la calidad de esta empresa, ha ido asignándole múltiplos cada vez más superiores. Incluso fíjate que en pandemia
compañía. Esta compañía llegó a estar cotizando a 25 veces y de hecho incluso fíjate que en los últimos años raramente, como puedes ver, no ha bajado de las 20 veces, es decir, nos tendríamos que ir hasta 2016 para ver la compañía cotizar por debajo de las 20 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado ya está asignando un múltiplo más premium a esta compañía por la calidad que tiene, y aunque es verdad que ahora está en este rango altísimo, y es verdad, fíjate que hasta no hace mucho, en 2022, el mercado te la ofrecía por 22 veces, fíjate incluso aquí que en 2024 te la ofrecía por 40 veces, que sí, son múltiplos exigentes, pero que lógicamente si tienes un horizonte temporal más a largo plazo, este múltiplo, como te digo, mientras la empresa siga generando beneficios, al final hará que esté justificado y que obtengas una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.